Buen día, bienvenidos a Postdata. Es martes 10 de febrero, le tenemos las noticias. La secretaria estatal de Educación, Gabriela Molina Aguilar, anunció que entre marzo y abril los gobiernos de la República y de Michoacán revisarán el convenio U080 que define la aportación federal al pago de la nómina magisterial. Con la entrega de 2,400 becas Gertrudis Bocanegra en el TEC de Morelia, el gobierno de Michoacán arrancó la distribución de apoyos financieros para transporte a estudiantes de nivel superior. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya encabezó el evento alusivo al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, donde otorgó apoyos económicos a familias cuidadoras de menores con este padecimiento, que han incrementado hasta 75% su esperanza de vida. Tras la petición de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, para que se investigue a Morón, Godoy e Ignacio Campos por el homicidio de Carlos Manzo, el mandatario aclaró que cualquiera que tenga información que aportar debe ser llamado a testificar en el caso. Del 28 de marzo al 12 de abril se llevará a cabo este año el tradicional Tianguis de Domingo de Ramos en Uruapan, donde se espera la participación de 1,500 artesanos y la asistencia de cerca de 120,000 personas, con una derrama económica estimada en 45 millones de pesos. En beneficio de 300,000 personas, autoridades estatales anunciaron la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua en la tenencia Morelos de la capital michoacana, que se ejercerá con 500 millones de pesos que aportarán la Federación, el Estado y el Ayuntamiento mediante el crédito que se solicitó en diciembre. De 11 casos de gusano barrenador detectados en ganado de Michoacán, se mantienen 5 activos. Así lo confirmó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado, Cuauhtémoc Ramírez Romero, quien descartó que la mosca que transmite la infección sea nativa del Estado. El Congreso de Michoacán discutirá este miércoles la iniciativa de reforma constitucional que prohibiría la contratación de deuda que rebase una administración estatal o una municipal. Comenzamos. America will again. Alerta. ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Postdata. Un gusto saludarle. Le recuerdo que estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya listos también en Facebook, donde nos ubica como postdata.news, y saludamos también a usted que nos sigue a través de Radio Tele en el canal 8 de su telecable, en este caso en la retransmisión en punto de las 8 de la mañana. Bienvenidos todos, les recuerdo que hacemos periodismo responsable y soy su servidor Carlos Monge. Quedo pendiente de sus mensajes, sus opiniones, críticas, todo es bienvenido, más tarde le damos lectura. Y vámonos con la información. La secretaria de Educación en Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, anunció que entre marzo y abril los gobiernos de la República y de Michoacán revisarán el convenio U080 que define la aportación federal al pago de la nómina magisterial. Recordará usted que en días pasados informó el secretario de Finanzas, Luis Navarro, que la firma de este convenio le ha ocasionado problemas a Michoacán porque se ha retrasado su firma. Y en el retraso de la firma, bueno, pues evidentemente también hay un retraso en el pago a tiempo de las quincenas. Ya Luis Navarro explicaba que el año pasado fueron 5 quincenas las que se retrasó la federación para mandar esos recursos, que según Mario Delgado pues no había problema,
y que todo marchaba sobre ruedas y que según el gobernador, pues la federalización estaba funcionando. Él contando esta historia, que es una mentira, pero él la cuenta cada rato de que mientras se paguen las quincenas todo está bien. Pero Luis Navarro pues lo desmiente y dice no, nos ocasiona problemas porque no nos la están pagando a tiempo y hay retrasos a los que tiene que hacerles frente el gobierno de Michoacán. Y dijo Luis Navarro, ya no solo en el tema de la nómina magisterial, también en el tema del IMSS Bienestar. Entonces se empieza a complicar y se empieza a evidenciar que pues luego es pura verborrea, es puro rollo lo que dicen los funcionarios como Mario Delgado. Ayer señala Gaby Molina, la secretaria de Educación, pues que se puede firmar entre marzo y abril. Y en esa lógica, pues el retraso en las quincenas volverá a alcanzar cuando menos unas 5, 6 o más, según el momento en el que se firme este acuerdo. Aquí los detalles. La secretaria de Educación en Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, informó que entre los meses de marzo y abril se revisará nuevamente el convenio U080 con el Gobierno de México, el cual provee recursos extraordinarios para completar el pago de la nómina educativa en la entidad. El año pasado lo tuvimos en el mes de marzo, entre marzo y abril, y como cada año, lo enviamos, está en revisión. Al ser cuestionada sobre si existe una fecha definida para la revisión, Molina Aguilar explicó que al igual que en años anteriores, el proceso suele realizarse en ese periodo. El año pasado ha sido en marzo y abril, donde se suele ya revisar por todas las partes y contrapartes. ¿Lo esperan para esta temporada? Sí, también. Respecto a posibles contratiempos en la situación económica, la funcionaria descartó retrasos por parte de la Federación, contrario a lo que declaró el titular de Finanzas y Administración, Luis Navarro García. ¿No hay ningún contratiempo con la cuestión económica? No, ninguna. Que de la Federación no iba a haber, que había problemas económicos para poder proveer al Estado. No, cada año el gobierno federal ha cumplido en tiempo y forma. Lo que sí es que tenemos que seguir avanzando en una serie de acciones que nos dictaminó la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública Federal, que es todo un ordenamiento de todo el sistema en cuanto a las plazas y algunas medidas que nos ha determinado, entre ellas la tarjetización que ya se hizo. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí lo que señala Gaby Molina con este acuerdo U080 que podría firmarse en marzo o abril, dice ella, tiene la confianza en que sea igual que el año pasado. Ella no le ve problema financiero porque se han pagado las quincenas. Luis Navarro sí lo ve porque es el que maneja los recursos. Tras la manifestación de un grupo de egresados de telesecundaria a las afueras de la 21 zona militar, donde se realizó la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, informó que ya se están asignando las 48 claves correspondientes a quienes cumplieron con todos los requisitos para obtener una plaza a través de la unidad del sistema para las carreras de las maestras y los maestros, mejor conocido como el UCICAM. Molina Aguilar explicó que la entrega de plazas se realiza mediante concurso y conforme a la vacancia existente, siguiendo un listado ordenado y transparente, además de la disponibilidad de claves y la necesidad del servicio educativo. Sí, de hecho ahorita hemos tenido reuniones con todos los egresados normalistas para explicarles cuándo hay vacancia, cuándo no, hay un listado ordenado y ese listado se va respetando y siempre tratando de resolver lo que esté a nuestro alcance con base a demanda y que exista la disponibilidad de plazas y las necesidades del servicio. Entonces son varias agentes los que intervienen y recordar que todo se hace ordenado, transparente y público. Y hay un listado ordenado que estamos respetando y ahorita estamos justo en los procesos en este mes. Sí, ellos piden 48 claves sí. de secundaria. Decía Mario que
días posteriores les iban a avisar si había posibilidad. Ya estamos asignando desde el viernes, ahorita también se están haciendo los análisis de los procesos de convocatoria de cambios y el calendario se está cumpliendo como establece la norma. Y con la entrega de 2,400 becas Gertrudis Bocanegra en el Tecnológico de Morelia, el gobierno de Michoacán arrancó la distribución de apoyos financieros para transporte a estudiantes de nivel superior. Este es uno de los programas, una de las reacciones que ha tenido el gobierno federal tras el asesinato de Carlos Manzo. Esta beca, como usted recordará, corresponderá a estudiantes universitarios de instituciones públicas y la suma que van a recibir son 1,900 pesos cada bimestre. El gobierno de Michoacán entregó 2,400 becas de transporte Gertrudis Bocanegra en el Instituto Tecnológico de Michoacán. Cada universitario beneficiado recibirá 1,900 pesos bimestrales. Desde el Tecnológico de Morelia, el gobernador de Michoacán anunció que en marzo se abrirá una nueva convocatoria para incentivar a los jóvenes de universidades tecnológicas en la creación de una red social exclusiva para Michoacán, financiada por la Administración del Estado. Esta iniciativa se sumará al programa de datos móviles que beneficiará a 237,000 estudiantes de educación media superior y superior, quienes recibirán una tarjeta SIM con 4 GB de navegación en Internet. Pues vamos a lanzar una convocatoria en marzo para que de manera individual o asociada o colectiva un concurso para establecer una red social propia de Michoacán y de México. Yo sé que aquí los estudiantes del Tecnológico de Morelia sí pueden hacer una buena red social que vamos a apoyar y financiar. La secretaria de Educación en Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, informó que el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, implementado por el Gobierno de México, se mantendrá hasta el 2030. Con ello, los estudiantes de todos los niveles podrán recibir becas universales hasta concluir sus estudios. Hay 2 anuncios que hizo la Presidenta de la República. El primer anuncio que hizo el día jueves es que el Plan para la Paz y la Justicia permanecerá hasta el final de su gobierno. Así que quienes están en primero, en segundo o en tercero van a recibir esta beca hasta que concluyan sus estudios. Por último, Patricia Calderón Campos, directora del Instituto Tecnológico de Morelia, solicitó que los jóvenes egresados del TEC sean incluidos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que puedan aplicar sus conocimientos en el campo laboral. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, esta es la primera entrega, son 2,400 becas, son casi 50,000 las que han señalado que se van a entregar. Falta todavía un largo camino para hacer la entrega correspondiente ahí mismo en el TEC de Morelia, pero también en la Universidad Michoacana y en otras instituciones de educación superior públicas con las que cuenta Michoacán. Ayer pues se comenzó con esta entrega. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya encabezó también el evento alusivo al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, donde otorgó apoyos económicos a familias cuidadoras de menores con este padecimiento y señaló que se ha incrementado en un 75% la esperanza de vida. La detención oportuna del cáncer y la continuidad en los tratamientos han permitido que la esperanza de vida en niñas y niños con esta enfermedad aumente hasta en un 75% en Michoacán, de acuerdo con datos presentados por autoridades estatales durante la entrega de apoyos a pacientes pediátricos por un monto de 4,000 pesos mensuales. El secretario de Salud en el estado, Elías Ibarra Torres, informó que antes de la creación del programa estatal, en 2021 solo alrededor del 40% de los casos se detectaban a tiempo, lo que derivaba en abandono de tratamientos. Actualmente, detalló, 125 niñas y niños se encuentran en tratamiento activo y en algunos tipos de cáncer pediátrico las tasas de supervivencia superan el 90%. 5 años, 500 niños están curados. 400 más están en vigilancia
casi curados, ¿sí? Y 125 niños están actualmente en tratamiento. Y eso es medicina basada en evidencia, y esos son resultados y son indicios. Y algo más que me dijo también, que todos los niños estas situaciones ha aumentado la esperanza de vida hasta un 75% con los estándares internacionales. Y en tumores arriba del 90%, me acaba de decir. La titular de la Secretaría del Bienestar, Andrea Serna Hernández, explicó que el programa contempla apoyos económicos mensuales directos a las familias para evitar que los tratamientos médicos se suspendan por falta de recursos. Durante el evento, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya afirmó que el objetivo del programa es que ningún menor deje su atención médica por motivos económicos. Nosotros vamos a seguir apoyando con los medicamentos, con los equipos nuevos, con este apoyo económico, para que no dejen de ir las niñas, los niños, las mamás que también padecen esta enfermedad al oncólogo, al doctor. El acto incluyó el testimonio de Ángel, uno de los pequeños beneficiarios del programa, quien compartió un mensaje dirigido a otros niños y niñas que enfrentan la enfermedad. Le quiero dar las gracias al gobernador Ramírez de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y a la Secretaría del Bienestar que hace Andrea Serna, por hacer este programa para el bienestar de las familias, cuidadores de niñas y niños con cáncer. Ayuda a nuestro bienestar y con el que sentimos aún más cuidados. Las autoridades señalaron que el programa estatal también atiende a otros tipos de cáncer como el de mama y cérvico-uterino y que los resultados presentados corresponden a 4 años de operación continua del esquema de apoyos y atención médica. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Y tras la petición de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, para que se investigue a Leonel Godoy, a Raúl Morón y también a Ignacio Campos por el homicidio de Carlos Manso, el mandatario señaló que cualquiera que tenga información que aportar debe ser llamado a testificar en este caso. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que toda persona que tenga información está obligada a testificar en la investigación que se sigue por el homicidio de Carlos Manso Rodríguez, expresidente municipal de Uruapan, al tratarse de un delito doloso que se persigue de oficio. Confirmó además que ya hay más de una docena de personas implicadas detenidas, así como un presunto responsable prófugo cuya captura es prioritaria por la información que puede aportar al caso. Esto luego de que la presidenta municipal, Grecia Quirós García, viuda de Carlos Manso, solicitara públicamente que sean investigados el senador Raúl Morón Orozco, el diputado federal Leonel Godoy Rangel, así como el expresidente municipal Ignacio Campos Equigua, en relación con este homicidio. Ramírez Bedoya señaló que las indagatorias continúan abiertas, son de interés público y se desarrollan bajo diversas líneas de investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado. El delito de homicidio doloso no requiere denuncia. Es un delito que se persigue de oficio y la investigación está en las líneas de investigación abiertas, amplias. Platicaba yo con el fiscal, hay más de una docena de implicados detenidos, hay una persona prófuga que estamos con todo el interés de detenerlo porque tiene muchísima información y creo que todos tienen que colaborar, quien sea necesario que testifique, que sea llamado a testificar. Esta es una investigación muy relevante, muy importante. La investigación en el caso, por ejemplo, de Bernardo Bravo, dimos con el responsable, con el actuar material e intelectual, ya está procesado, está en el juicio y lo que queremos es eso, que tener a todos los implicados. El gobernador subrayó que no existen excepciones cuando se trata de aportar información relevante y que el objetivo central es el esclarecimiento total del crimen y el castigo a los responsables al tratarse de un homicidio que impacta directamente a la sociedad. Al referirse a otros casos de alto impacto, el titular del Ejecutivo reiteró que la prioridad es detener a todos los implicados y garantizar justicia, marcando distancia con prácticas del pasado en las que dijo no se castigaban este tipo de delitos. Finalmente, Ramírez Bedoya insistió en que todo homicidio doloso es una afectación de interés común, por lo que reiteró que quien tenga información está obligado a aportarla. Reportó para Postdata América Juárez Navarro.
Y luego de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para evaluar el Plan Michoacán, Alfredo Ramírez consideró que la estrategia federal es contundente, integral y horizontal, que contempla acciones en todos los sentidos, desde el despliegue de inteligencia y vigilancia en materia de seguridad hasta apoyo social. En relación a la reunión que sostuvo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, consideró que ese es un tema de ellos. Primero, el Plan Michoacán es un plan contundente, es un plan integral, es un plan horizontal con acciones en todos los sentidos, desde el tema del despliegue militar, del despliegue de inteligencia, del despliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, la mayor coordinación con las instancias locales como la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Civil. Eso es relevante en sí para atender y buscar la paz y la cero impunidad. Pero también hay infraestructura, también hay tema en educación, en las becas. Por otra parte, también la presidenta creo que fue muy clara de que este Plan Michoacán por la Paz y la Justicia será hasta el 2030, que ella deja la presidencia de la República. Entonces eso es un gran anuncio que hizo en esta visita la presidenta de la República, ¿no? Y del tema de la visita, pues bueno, es un tema directamente de la presidenta municipal y el secretario. Bueno, pues ojalá funcione este famoso Plan Michoacán por la justicia y la paz, ojalá que logre disminuir los índices de inseguridad, ojalá que acabe con la extorsión que se mantiene en prácticamente todo el territorio estatal, que en muchas regiones pues prácticamente alcanza a todos, al de la tiendita de la esquina, a los que venden tortillas, a los del transporte público, a todos. Y por supuesto que a los productores como el limón, el melón, el aguacate, no se digas. Es una desgracia el tema de la extorsión. Ojalá que puedan erradicarlo en esta estrategia que se ha implementado desde la Federación como reacción al asesinato de Carlos Manso, porque ahora ya Claudia Sheinbaum pues quiere como que se olvide ese tema y dice que el Plan Michoacán no es una reacción mediática. Por supuesto que fue una reacción mediática primero ante el asesinato de Carlos Manso, que tambaleó a su administración porque ella ignoró el llamado de Carlos Manso. Así de simple. Bueno, pues después de semejantes errores, después de mandar el Plan Michoacán a operar desde la Ciudad de México, con cualquier cantidad de ambigüedades que además no han podido confirmar, como la inversión extraordinaria que se hace o se hará, tampoco ha ido ni siquiera a Uruapan. Ahora que fue el Plan Michoacán, no fue a Uruapan, que vino a hacer esta evaluación, y viene y no convoca a Grecia Quirós, ni siquiera al alcalde anfitrión de donde ella estuvo presente. Si fuera de su color, si fuera guinda, Alfonso Martínez, bueno, seguramente hubiera estado, pero como no, pues no lo convoca. Y entonces ojalá funcione, ¿no?, la estrategia de esta presidenta de México, que actúa más como dirigente de partido, que es lamentable, que como jefa de Estado. Y bueno, pues ahí está esta otra parte, esta otra respuesta que da Alfredo Ramírez ante una Grecia Quirós, una reunión que tuvo Grecia Quirós con Omar García Harfuch, y una Grecia Quirós que sigue insistiendo en que se investigue el tema político. Parecería que Omar García Harfuch, ahora que vino, pues trató de dejar esa parte ya, digamos, sin mayores comentarios, tratando de dejar claro que la investigación más sólida apunta a que el asesinato se debió solo al crimen organizado, pero Grecia Quirós, el diputado del sombrero, también el hermano de Carlos Manso, Juan Manso, que trabaja como subsecretario de gobierno
en Michoacán, en el gobierno de Alfredo Ramírez, pues han pedido que se insista en la línea de investigación política. Grecia Quirós, no olvide, aquí se lo informamos, en la antesala de la visita de Claudia Sheinbaum, volvió a pedir que se investigue la línea política tras la detención, mejor dicho, del alcalde de Tequila. Ella volvió a insistir en ese tema y puso las fotografías en su publicación de Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos. Es decir, no quitan el dedo del renglón ni Grecia Quirós, ni Carlos Bautista Tafoya, ni tampoco Juan Manso. Son tres de los que han insistido en este tema y bueno, parecería que desde la Federación esto ya se quiere dejar solamente en el tema de que es un asunto del crimen organizado, que hasta ahí llega la línea de investigación, aunque no descarta Omar García Harfuch que si hay datos contundentes, pues se va a seguir esa investigación por la línea política, como también lo ratificó el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña. Ahí pues lo que responde el gobernador, parecería que no tiene la más remota idea de cuál fue el resultado de la reunión entre Grecia Quirós y Omar García Harfuch. Y mire, del 28 de marzo al 12 de abril se llevará a cabo este año el tradicional Tianguis del Domingo de Ramos en Uruapan, donde se espera la participación de 1,500 artesanos y la asistencia de cerca de 120,000 personas. Esperan también una derrama económica de 45 millones de pesos. Con la participación de 1,500 artesanos de 16 ramos de producción provenientes de 80 comunidades de 36 municipios de Michoacán, se llevará a cabo del 28 de marzo al 12 de abril el tradicional Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos en el municipio de Uruapan. El director de la Casa de las Artesanías, Cástor Estrada Robles, informó que se espera una ocupación hotelera del 95%, con 120,000 asistentes que dejará una derrama económica de 45 millones de pesos, lo que representa un aumento del 75% en los últimos 4 años. Como cada año, el tianguis se realizará en las plazas Mártires y Morelos de la Perla del Cupatizio, que para la edición 2026 se instalará en infraestructura remodelada. El gobierno del estado, apoyamos con un alimento diario a 1,500 artesanos durante 8 días, atención durante todo el tianguis, también el tema del albergue en conjunto con el ayuntamiento, donde los artesanos pueden ir a pernoctar todos los días. Y también este año, gobernador, informarte y compartirles que la infraestructura del toldeado del tianguis va a tener una renovación, va a tener nueva imagen. También del 28 de marzo al 5 de abril se llevará a cabo la edición 65 del concurso estatal de artesanías en la Casa de la Cultura de Uruapan, en la que se prevé se inscriban 2,400 piezas en 25 categorías, que serán premiadas con una bolsa de 1,600,000 pesos, 50% más que en 2022. La presidenta de la Unión de Artesanos del Estado, Emilia Reyes Oseguera, llamó a turistas y visitantes para que acudan al tradicional tianguis. Precisó que la compra de una pieza representa un apoyo a la economía de los artesanos, por los que llamó a comprar con precio justo y sin regateos. También reconoció que tras el asesinato del edil Carlos Manso Rodríguez hubo un periodo de dudas entre el sector, pero esto ya fue superado. Ya estamos pues con mucho ánimo de participar. Pues al principio pues también lo sucedido, lo que ocurrió, pues que todos lo sabemos, teníamos dudas, pero ya hemos tenido varias reuniones. El fin de semana visité algunas comunidades y ya se están organizando para el desfile. Todos queremos ganar un premio, como lo mencionó el director de la Casa de las Artesanías. La bolsa de premios también este año aumenta. El tianguis iniciará con un desfile en el que se espera la participación de contingentes de las 7 regiones artesanales del estado. Los mejores recibirán estímulos por 55,000 pesos. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Verónica García. Y en beneficio de 300,000 personas, autoridades estatales anunciaron la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua en la tenencia Morelos de esta capital, que se ejecutará con 500 millones de pesos que aportarán Federación, Estado y el Ayuntamiento. Recordará usted que para hacerle frente a esta situación, poner los recursos que le tocan, el Ayuntamiento pidió
que se le autorizara un crédito el año pasado, crédito que le fue autorizado. La construcción de una nueva planta potabilizadora en la tenencia de Morelos, municipio de Morelia, beneficiará a 300,000 personas de esa zona de la capital, pero además permitirá recuperar los mantos freáticos, ya que se calcula pagar 18 pozos con los que se extrae agua subterránea para abastecer a la ciudad. La directora de la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas, Olivia Cázares Arriola, recordó que la obra se ejecutará con 500 millones de pesos que aportarán Estado, Federación y el Ayuntamiento de Morelia, que solicitó en diciembre un crédito de 350 millones para el proyecto, que se integra por la potabilizadora, la instalación de la línea de conducción de la presa de Coincio y una línea de conducción a la zona oriente de la ciudad en Villas del Pedregal. Con esto estamos buscando beneficiar a más de 300,000 habitantes de esta zona que carecen continuamente del vital líquido, así como la recuperación del manto acuífero, ya que la idea es apagar aproximadamente 18 pozos que extraen aguas subterráneas, y esto a su vez, pues bueno, también tendrá un beneficio para el organismo operador, el OAPAS, ya que se ahorrará costo en la energía eléctrica. La funcionaria recordó que la obra es parte de un proyecto integral con el que se busca eficientizar el uso de agua tanto en el campo como en la ciudad, así como limpiar el Río Grande de Morelia con la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Atapaneo y la construcción de colectores sanitarios. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya afirmó que la construcción de la nueva planta se complementará con la tecnificación de los distritos de riego, ya que actualmente solo el 20% del agua de la presa de Coincio es para consumo humano, el resto está concesionada para uso agrícola. Explicó que la estrategia permitirá liberar agua que actualmente se utiliza para regar cultivos y utilizarla para consumo humano, lo que además beneficiará al lago de Cuitzeo. De este intercambio de aguas vamos a liberar, ¿sí?, un flujo de 250 litros por segundo para la planta. Esta planta se conectará con la de Vistabella y vamos a sumar la de Vistabella y la planta de tratamiento de aguas de Tenencia Morelos para aumentar prácticamente un 35% la capacidad de potabilización de agua en Morelia. En conferencia de prensa, se explicó que el proyecto busca garantizar el abasto del vital líquido a los habitantes de esta zona de Morelia, donde se construirán 11,000 nuevas viviendas del Infonavit y el Fobiste, pero además busca abastecer a las colonias que enfrentan problemas de desabasto, como Tenencia Morelos y Villas del Pedregal. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, pues ahí esta inversión que se viene para Morelia, importante sin duda, esta nueva planta potabilizadora de agua. Ojalá que todo vaya bien y cuanto antes esté funcional. De 11 casos confirmados de gusano barrenador en ganado de Michoacán, 5 se mantienen activos, así lo dio a conocer el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado, Cuauhtémoc Ramírez Romero, quien aclaró que la mosca que lo transmite no es nativa del estado, sino de Centroamérica. Documentados 11 casos, 5 activos, los demás ya es estadística. Y no hay mosca nativa de Michoacán. La mosca es una mosca que migró de Centroamérica hacia el país y es una mosca que tiene una autonomía de 30 kilómetros de vuelo, pero habiendo viento la llega a mover hasta 300 kilómetros. Entonces estamos monitoreando con trampeo para determinar si hay poblaciones de mosca ya establecidas o son moscas que han migrado sobre todo el estado de Guerrero, que empezó a tener más casos, 55 casos, y además ya se está aplicando 100 millones de moscas por semana, estériles, mosca estéril que se cruza con la mosca que anda en campo y ya los huevecillos que nacen ya son estériles. En otros asuntos, el Congreso del Estado discutirá este miércoles la iniciativa de reforma constitucional que prohibiría la contratación de deuda que trascienda un periodo de gobierno estatal o municipal, luego de que el dictamen sea avalado
por la Comisión de Puntos Constitucionales y turnado al Pleno. Así lo dio a conocer el dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdoba. De acuerdo con el también legislador, el dictamen no enfrenta objeciones y se prevé que su aprobación se concrete durante la sesión de este 11 de febrero como parte de la agenda legislativa. El hecho de que los municipios se guíen bajo la transparencia, como dice el párrafo que tuviste lectura. Los municipios tienen autonomía, una autonomía que les permite llegar a poder solicitar un crédito que por ley también, le decía yo a un diputado que estábamos ahí debatiendo, en mi calidad en la experiencia de haber sido presidente municipal, ya estamos regulados y tenemos muchos obstáculos para poder solicitar un crédito, ya en la vía de los hechos. Esa es la realidad. Para que los municipios logren tener la aprobación de un crédito, tiene que pasar obligadamente por el Congreso del Estado de Michoacán. Y yo no recuerdo, de verdad, por lo menos de la 74 hacia acá, no recuerdo, excepto un crédito que aprobamos en la 74, para un grupo de municipios de la Ciénega que iban o buscaban, o creo que ya está incluso, un CITIRS, el CITIRS, ¿no?, del tema de la basura, que instalaron, entiendo, en Zaguayo. Salvo eso, Omar, no habíamos tenido uno hasta ahora con Morelia, que se le aprobó el crédito que ustedes conocen. Pero este párrafo habla de que eso tiene que ser en la vía de transparencia. En el otro párrafo no establece que los municipios tengan que hacerlo. Los municipios pueden hacerlo. Bueno, pues veremos cómo evoluciona esta iniciativa en el Congreso del Estado, qué pasa en el Pleno, porque como ya hemos platicado el tema con usted, la complejidad radica en los municipios. Como usted lo sabe, hay muchos gobiernos, los de Morena no han sido la excepción, que se dicen municipalistas. Eso usted lo ha escuchado infinidad de veces en los rollos mareadores que se avientan los políticos, pero en el terreno de los hechos no son municipalistas. La gran concentración del manejo del dinero público está en manos de la Federación. La Federación es la que se queda prácticamente con la totalidad. El 97% más o menos es lo que ejerce el gobierno federal. Y eso pues le da esa posición hegemónica, esa posición de perdonavidas para decidir a dónde se invierten esos dineros. Pero los que tienen que dar una respuesta inmediata a la población son los ayuntamientos. Y estos siguen con presupuestos muy limitados y dependiendo de que los voltee a ver el gobernador en turno y luego la Federación para que pueda generarse una obra importante, por ejemplo, en su municipio. Y esto no ha cambiado, se ha mantenido así durante muchos años. Hay quienes han insistido en que tiene que cambiar el pacto federal, que tiene que establecerse una nueva distribución de los recursos, que ese porcentaje que hoy se le da a los ayuntamientos pueda crecer. Ha sido una de las peticiones, por ejemplo, también del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, pero no ha avanzado. Y entonces se generan programas como el Fallespum, donde el que lleva la decisión es el gobierno del estado. Los municipios tienen que presentar los proyectos, tienen que hacer fila, tienen que hablarle bonito al gobernador, tienen que evitar hacerle una crítica al gobernador, porque si no, no les dan nada, como ya le pasó también a Alfonso Martínez con este gobierno de Alfredo Ramírez. Eso ya está, eso lo sabemos todos, así operan. Y luego salen y dicen que son municipalistas, no es cierto. Y en este contexto, pues muchos alcaldes, lamentablemente, tienen que recurrir a créditos y van endeudando a su municipio y van heredando deudas a los que vienen. Y se vuelve pues un círculo vicioso. Pero esa es la realidad de lo que pasa hoy en México. Aunado a todo esto y en aras posiblemente de que eso ya no pase, aunque está en chino que no pase, porque pues ahora lo que no va a haber es cómo salgan a flote algunos ayuntamientos que requieren de este tipo de créditos y no pueden librar
su administración, pues es esta iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez que dice no a contratar deuda de largo plazo, no deuda que trascienda la administración que está solicitando ese crédito. Ojalá hubiera estado esa cuando Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, que fueron una desgracia para Michoacán y que pusieron al Estado financieramente de rodillas, pero también en materia de inseguridad. Fueron una tragedia y hoy, paseándose tan campantes, uno cobrando como diputado federal y el otro que se mantiene cerca de Claudia Sheinbaum. Así las cosas en este planeta, en este mundo al revés que luego suele ser nuestro México. Y en todo ese contexto, bueno, la disputa, el punto neurálgico en este debate va a ser si también se le prohíbe a los ayuntamientos contratar deuda de largo plazo. O en todo caso, ¿qué candados hay que ponerle a los ayuntamientos para que, como debe ser, así tendría que haber sido siempre, se estipule con claridad a qué obra pública se va a destinar ese recurso que le pueda ayudar a ese municipio a salir adelante? Vamos a ver a dónde lo llevan el tema los diputados locales, ya con voces como la de este dirigente perredista también, Octavio Campo, o como también lo señaló en días pasados el diputado hoy aliado de Morena, antes priista, Marco Polo Aguirre, quien también dijo que tendría que revisarse el tema. Vamos a ver cómo culmina esta discusión en el Pleno Legislativo ante esta iniciativa del gobernador de que no haya gobierno estatal ni municipal que pueda endeudarse a largo plazo, como lo hicieron a los que él ha llamado tarugos y corruptos, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, que fueron los que empezaron con semejante desgracia. Ya luego siguieron pues los minigobiernos que encabezó en primera instancia Fausto Vallejo, Jesús Reina, Salvador Jara y luego Silvano Aureoles. Veremos. Y mire, centros de rehabilitación en Michoacán están siendo utilizados por el crimen organizado para reclutar a jóvenes con problemas de adicción, algunos de ellos de manera forzada. Así lo afirmó el dirigente del PRD, Octavio Ocampo, al anunciar una iniciativa para regular estos espacios. Explicó que el planteamiento surge tras hechos recientes que evidenciaron la vulnerabilidad de personas internadas en estos centros, los cuales carecen de una regulación clara, y de mecanismos de supervisión. Indicó que aunque en algunos casos el reclutamiento ocurre por decisión propia, también existen situaciones en las que los jóvenes son sustraídos contra su voluntad. Un problema, déjeme decirle, añejo de intentar regularizar este tipo de centros, presuntos centros de rehabilitación. En los municipios existe un centro de atención a personas que son adictas, llámese alcohol, llámese drogas. Pero la verdad es de que ni están regulados, ni están preparados, ni hay rehabilitación como debería de ser, y terminan siendo otra cosa, terminan siendo vistos como un tema de recursos, porque los sacan a botear, ¿no? Andan boteando los chavos para tener dinero, los usan, esa es la realidad, los usan para llevárselos a los enfrentamientos cuando los necesitan. Esa es la realidad que viven ahí muchos chavos, muchos jóvenes, que son parte de los centros de rehabilitación. ¿Y en qué zonas han identificado que se da este fenómeno de que los sacan de los centros de adicción para realizar otro tipo de actividades ilícitas? Pues yo creo que en las principales ciudades, América, Apatzingán, Uruapan, Morelia, son de las principales ciudades que tienen estos problemas. Y con multas entre los 2,000 y los 3,500 pesos, el secretario de Seguridad de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, advirtió que en la capital está prohibido el uso de luces estrombóticas y faros deslumbrantes en vehículos de 2 o 4 ruedas. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, advirtió que en la capital del estado está prohibido el uso de luces estroboscópicas y faros deslumbrantes en vehículos de 2 y 4 ruedas.
debido a que representan un riesgo para conductores y peatones. Hay una regulación vial en el uso de las lámparas blancas de los automóviles. Ya últimamente son más los vehículos que las traen y sobre todo pues son muy deslumbrantes en este uso. El reglamento contempla las luces estroboscópicas que generan este tipo de destellos que afectan la visibilidad de los demás usuarios de la vía pública. Hemos detectado algunos vehículos que hacen uso indiscriminado de este tipo de luces. Su instalación no está prohibida o restringida, pero el uso, principalmente las luces están diseñadas para territorios o terrenos que no tienen iluminación. El funcionario señaló que la infracción ocurre cuando estas luces se utilizan de manera indiscriminada en zonas urbanas, generando afectaciones a la visibilidad de terceros. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito y Vialidad de Morelia, en su artículo 19, fracciones 2 y 3, se establece que los conductores tienen prohibido usar luces que no formen parte del equipamiento original del vehículo y que representen un riesgo para otros conductores, utilizar luces de emergencia de manera innecesaria, encender luces altas en zonas urbanas iluminadas y emplear faros deslumbrantes que pongan en riesgo la seguridad de conductores y peatones. Quienes incumplan estas disposiciones serán sancionadas con una multa que oscila entre los 2,300 y 3,500 pesos. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Fernando Salgado. Gracias como todos los días por hacerse presentes con nosotros con un mensaje de saludo o bien con alguna opinión. Con todo gusto le damos lectura. Gerardo Méndez, buenos días. Jesús Mora y los morenos se molestan por el acto de Ama, Michoacán, y lo que ellos hicieron en Pátzcuaro, ¿qué fue? ¿Y cómo se le llama a lo de Bedoya que trae por todos lados a sus futuros candidatos? Saludos. Bueno, pues gracias, Gerardo, por esta opinión. Lo hemos comentado también en días pasados. Efectivamente, el político estándar en este país es capaz de ver la astilla en el ojo ajeno y no ven el tronco que ellos traen atravesado. A veces ya resulta cómico escucharlos, y si hay un cómico en la clase política, sin duda es este que refieres. Gracias, Gerardo. Teresa Aguilar, buen día, Carlos, excelente día, saludos al equipo de Postdata. Javier Esquivel, ánimo, Carlos. Gracias, Javier, igualmente. Lilia Rosales, muy buenos días, sensacional martes para todos. Gracias, Lila, igual para ti. Arturo García dice: Carlos, deseo un excelente día para ti, todo tu auditorio. Los Monreal demuestran el tipo de zurdos que son y arremeten con un diálogo de perpetuidad. Resulta indignante ver cómo se revuelcan en la impunidad, haciendo notar que no hay reglas en su partido y menos por la que trabaja en Palacio Nacional. Serenidad y paciencia, así lo expresa la máxima autoridad de nuestro país. Pues sí, están empoderados los Monreal en Zacatecas hace ya un rato, no sueltan el poder y pues todo indica que les ha ido bien por los trabajos de investigación que se han dado a conocer en diversos medios de comunicación, donde los Monreal, pues si de algo no carecen es justamente de billetes, pero ya ve que ellos se sienten, todos los que están hoy en el color guinda, en Morena, se sienten austeros. Néstor Estrada, buenos días, Carlos, y a todos los que nos informamos aquí. Desafortunadamente el Plan Michoacán es uno más y no ha funcionado ni funcionará porque cada vez es más difícil circular en el estado. Saludos y excelente día para todos. Gracias, Néstor. Híjole, ojalá funcione, Néstor, pero coincido, está en chino, pero ojalá que funcione. Melchor Ornelas, buen día, Carlos y amigos. Espero que la sesión de este día en la Cámara de Diputados no sea un palenque más para saber qué partido tiene la gente más sucia o corrupta. En la sesión anterior así fue. Espero que ya mejoren o volverán a salir los mismos nombres de Alito, Godoy, etcétera. Gracias, Melchor, también por tu opinión. Déjenme con ella hacer una breve pausa. Regresamos. Best Kid,
Asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos con la información del ámbito de la seguridad. Están listos los compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿qué nos tienes? Buen día. Muy buenos días, un gusto al poder saludarte. Vamos a comenzar en Uruapan, y es que el cadáver maniatado, torturado y baleado de un joven desconocido fue abandonado en la colonia Valle Dorado. Los homicidas le dejaron un narcomensaje escrito en una cartulina a su víctima. Vecinos de la zona observaron el cuerpo tirado sobre la calle Ario de Rosales, en la esquina con Camino Real a Santa Catarina, por lo que inmediato dieron aviso al número de emergencias. Por lo anterior al sitio acudieron paramédicos, quienes revisaron masculino, pero ya no tenía signos vitales. Hasta el momento, la identidad del fallecido es desconocida. Él tenía entre 25 y 30 años de edad. Por otro lado, en Uruapan, falleció la víctima del ataque armado perpetrado el pasado sábado en la colonia El Planetario. Suman 2 fallecidos. El ahora occiso respondía al nombre de Isidro A., de 45 años de edad. Apenas el domingo anterior, su acompañante Scott, de 43 años, perdió la existencia también cuando era atendido en un osocomio local. Los susodichos se encontraban en la esquina de la calle Neptuno y Tierra, donde fueron agredidos a tiros por pistoleros que enseguida huyeron. Paramédicos acudieron para auxiliar a las víctimas y trasladarlas al hospital regional, donde primeramente falleció Scott, mientras que el día de ayer Isidro corrió con la misma suerte. Finalmente, pero también en Uruapan, un masculino que vestía ropas de mujer fue encontrado asesinado con arma blanca en las inmediaciones de la comunidad de Capacuaro. Lugareños realizaron el hallazgo del cuerpo ensangrentado a un costado de la carretera que conduce a Quinceo, por lo que de inmediato notificaron al número de emergencias. Patrulleros acudieron al lugar. Trascendió que la víctima presentaba heridas de arma blanca en el cuello y la cabeza, además de que una de sus manos estaba parcialmente amputada. El ahora occiso está sin identificar. Se trata de una persona de tez morena, de complexión delgada,
que vestía una blusa de color rosa, mayón negro y un par de sandalias. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos. Excelente martes. Quedamos al pendiente. Excelente día para todos. Y déjeme informarle también que el diputado local de La Sombreriza, Carlos Bautista Tafoya, señaló que más allá del discurso oficial, los ciudadanos viven a diario el aumento en las extorsiones y en los hechos violentos. El diputado local del Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafoya, advirtió que la violencia en Michoacán no solo persiste, sino que en algunos rubros se ha intensificado, particularmente en el delito de extorsión, el cual afirmó sigue afectando de manera directa a comerciantes y empresarios, especialmente en regiones como Uruapan. El legislador sostuvo que más allá de los discursos oficiales sobre una disminución de la violencia, la percepción en la calle es distinta y debe ser la ciudadanía quien evalúe los resultados reales en materia de seguridad. Lo comentaba con los otros medios, ha aumentado, pero eso yo creo que se lo debemos de preguntar a la ciudadanía y no a un integrante de un partido político que actualmente nos gobierna, ¿no? Porque obviamente va a decir pues completamente diferente. Yo creo que ese tipo de preguntas hay que consensarlas allá afuera con la ciudadanía, porque en lo personal pues la violencia ha aumentado, las extorsiones están aumentando, veo cómo tú reportas una línea de extorsión y pasa un mes y te siguen extorsionando, y me refiero a extorsiones presenciales. Bautista Tafoya explicó que este tipo de delitos no se atienden de manera inmediata y que aun cuando los comerciantes reportan los números desde los que son extorsionados, las llamadas continúan, lo que genera desconfianza en las autoridades y una sensación de abandono. Si no se necesita la colaboración de Estados Unidos o si no hay políticos metidos, si un carnicero al que le cobran cuota, llevan 2 años cobrándole cuota, reporta el número, pasa un mes y le siguen hablando del mismo número cuando ya todos los carniceros reportaron el número. Entonces, perdón, pero no es algo que deba de contestar yo, es algo que debe de contestar la ciudadanía. ¿Esto se lo han comentado Claro. los propios? El diputado comparó la respuesta institucional en México con la de otros países como Estados Unidos de Norteamérica, donde dijo que las denuncias tienen una reacción inmediata, mientras que en Michoacán las víctimas enfrentan silencio o incluso represalias. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Y con esta información llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga usted un excelente y productivo martes. Disfrútelo, por favor, y por acá nos encontramos mañana. Hasta entonces.